Bueno, como todos los martes, hoy de manera virtual, de manera virtual. A raíz de este tema del COVID, sesiona la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Así que nosotros hoy lo hemos convocado, lo hemos invitado con mucha gentileza, dejó un ratito la sesión para atendernos. El diputado provincial por Capital, por el Partido Obrero, estoy hablando del profesor Claudio Del Pla. Queremos charlar con él de varios temas, así que me dice la producción que ya está en línea, así que le doy la bienvenida y le agradezco a Claudio la gentileza de siempre. Hola Claudio, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por tu tiempo, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, qué mal arranque, por favor, apenas arrancamos ya se cortó. Bueno, veremos de recuperar la comunicación, ¿eh? Como le decía en la presentación, lo hemos convocado al diputado provincial, el profesor Claudio Del Pla, del Partido Obrero. Hace rato que no charlamos con él y queremos ver cuál es la... Ahí está de nuevo, ahí me dice que ya está. ¿Ahí me está escuchás, Claudia, ahí? Sí, sí. Va, perfecto, sí se había cortado. Bueno, la idea de convocarte, Claudio, es porque queremos escucharte, la audiencia del programa, por supuesto. ¿Cuál es la mirada, el análisis que estás haciendo sobre toda esta situación, ¿no? Donde se mezcla el tema de la pandemia, la terrible situación económica. Bueno, ¿cuál es la mirada que están teniendo desde el Partido Obrero, pero muy particularmente la tuya, Claudio? Sí, mirá, tenemos una pandemia que cayó sobre un cuadro ya previo, muy grave, sobre todo en materia económica y social. Y la pandemia no ha hecho más que multiplicar problemas que estaban ya muy fuertemente instalados a nivel local, pero también a nivel mundial. Es decir, esta es una crisis que hay que mirarla en toda su amplitud, y que, como te digo, es previa a la pandemia. Es decir, nosotros ingresamos a la pandemia ya con una depresión económica de alcance mundial y con una tendencia a un proceso de quiebras y de colapso de actividades capitalistas desde algunos estados que no pueden pagar sus deudas, como grandes empresas que se vuelven inviables en términos capitalistas. Es decir, eso era antes de la pandemia ya. La pandemia, lógicamente, como ha implicado una caída brutal de la actividad económica y la necesidad de que los estados intervengan con recursos que no tienen para tratar de enfrentar, en primer lugar, la cuestión sanitaria en sistemas de salud que estaban completamente desfinanciados, no solo en la Argentina, sino en países centrales, ¿no es cierto? Y por otro lado, también una enorme intervención estatal para intentar rescatar el funcionamiento de la economía, gigantesca masa de emisión de dinero de los Estados Unidos, de todos los estados, y por supuesto del Estado argentino también. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a una etapa de grandísimos desafíos. Hoy estamos en el desafío de evitar de que la pandemia se termine convirtiendo en una tragedia mayor aún de la que ya es en el mundo, ¿no? Y Salta está siendo azotada ya en determinadas regiones gravemente por esta situación. Y vemos todo el tiempo, recién diputadas de Tartagal intervenían para decir de que lo elemental no estaba, es decir, no estaban los médicos. Y yo vengo pidiendo designación de médicos, cobertura de vacantes desde el día 1 de la pandemia con un proyecto de ley, que era el primer paso. Y bueno, ahora donde tenemos una buena parte del personal contagiado, empieza a desarmarse el ejército de combate contra la enfermedad. Es gravísima la situación. Vengo hace muchas sesiones planteando el problema del testeo masivo en el área de salud y hasta el día de hoy no ocurre, a pesar de que ya estamos en el momento grave que estamos. Y todo eso tiene que ver con carencias económicas. Entonces tenemos una crisis extremadamente severa. Es una crisis del capitalismo de alcance mundial, mayor a la de 1929, que empalmó con esta pandemia. Entonces el desafío de los pueblos es evitar de que las consecuencias de esta crisis caigan sobre la mayoría trabajadora. Ese es el gran desafío.
tanto en términos sanitarios como en términos económicos. Entonces, la consigna general que levanta la izquierda de que la crisis la paguen los capitalistas responde a este problema general que tenemos. Entonces, deben tomarse medidas que pasen por este lado. Vos fijate que el país entero ha estado en torno, y la propia provincia también, por lo menos a nivel de la legislatura, ha estado en el debate del problema de la deuda externa. El presidente de la Nación dijo que el acuerdo de deuda era el punto de partida para cualquier salida de la crisis económica. Y bueno, el acuerdo de deuda es ruinoso y de ninguna manera va a ser una salida para la crisis económica. Se aceptaron casi todas las exigencias de los acreedores. En Salta se le ha votado 57-1 superpoderes a Sáenz para avanzar en una negociación donde el acreedor, el usurero, está primero en relación a cualquier otra necesidad del pueblo. Entonces, acá lo que tenemos que discutir en la etapa esta, para ver los trazos gruesos, es qué clase de salida vamos a dar a esta crisis. Si vamos a dar la salida clásica donde el que revienta es el trabajador y sus derechos, que es lo que pasó en el 2001 y lo que pasó en todas las crisis que ha pasado en nuestro país, o vamos a discutir una alternativa que proteja a la mayoría trabajadora. Ese es el debate que nosotros planteamos todo el tiempo, presentamos programas, proyectos de ley, peleamos en la calle por una salida de los trabajadores a la crisis nacional. Te comento, Claudio, que recién antes de hablar contigo, estaba charlando con el doctor Santiago Payo, senador mandato cumplido de San Martín, pero también médico, y vos sabés que le decía que qué es lo que habría que hacer ante esta situación en la provincia con el tema del COVID, y me dice, hoy por hoy habría, el mayor problema está situado en Tartagal. ¿Cuáles son las referencias que ustedes, con toda la gente, no, los dirigentes y con la gente del PODE allá, qué es lo que le dicen sobre este tema? Y bueno, por eso, el primer problema es la carencia del sistema hospitalario para enfrentar la situación. El segundo problema, obviamente, que la asistencia estatal es completamente insuficiente porque toda esa zona es la capital de la desocupación. Desde hace muchos años, desde los saldos de las consecuencias de las privatizaciones de los 90 y después con el languidecimiento y la perspectiva de una extinción de la principal actividad económica que es el petróleo. Entonces, ¿qué pasa con un pueblo tan pobre cuando llega una pandemia y los azota en particular? Vos no le podés pedir que se quede en su casa si pagás en 5 meses 3 cuotas de 10.000 pesos de IFE y no tiene ningún otro ingreso, porque durante 5 meses ninguna familia puede vivir con esos ingresos. Entonces, quedarte en casa no es una consigna que puedan cumplir todos, y donde el 60% de la población está bajo la línea de pobreza, no hay laburo, y toda la actividad económica está para atrás, y además el sistema de salud hace agua por todos lados, bueno, estás en el peor de los mundos. Acá hay problemas. Mira, mañana nosotros tenemos una movilización a desarrollo social del Polo Obrero. Van a ir cientos de compañeros de distintas barriadas, porque tenemos el doble de comedores de los que asiste el gobierno. El doble. Ahora, perdón, perdón, Claudio, déjame hacer un paréntesis ahí. Ustedes tienen el doble de comedores que tiene el Estado. Ahora, de los que asiste el gobierno, correcto. Ahora, la mitad asistidos y el resto se nos están cayendo porque no podemos asistir. Eso te iba a decir. ¿Y cómo lo sostienen? ¿Cómo hacen para poder cumplir con todos? Mira, llegan algunos recursos a nivel nacional, hay mucha ayuda mutua. Por ejemplo, ¿cómo funciona un comedor? Un comedor, de golpe conseguimos un poco de víveres secos, algo de verdura, pero no hay carne. Entonces, las familias ponen, suponete, cada familia 100 pesos cada una, se compra carne y come toda una familia con 100 pesos. ¿Me entendés? Es decir, un esquema que no... Pero, que no Claudio, ¿cómo puede comer una familia con 100 pesos? Por eso, porque agregamos a víveres secos que conseguimos por otro lado, entonces, de golpe la carne, se compra un poquito de carne con el aporte de la familia. Pero estamos yendo mañana al desarrollo social porque esto se hace insostenible, se nos van a caer.
El Estado es el principal responsable, tiene que colocar los recursos que hacen falta para que esta asistencia alimentaria, estamos hablando de alimentos, no se caiga. Entonces, este es el orden del problema. Fíjate que vos preguntabas de Tartagal. Bueno, Tartagal tiene esto multiplicado por cuánto. ¿Me entendés? Porque es más grave la situación de Tartagal todavía que la de la capital. Entonces, nosotros tenemos una crisis de fondo. Hemos estado todo el verano antes de la pandemia discutiendo la muerte por hambre en las comunidades. Entonces, cuando yo voy a la legislatura y digo, bueno, esta crisis requiere un financiamiento, los que tienen espalda tienen que poner lo que nunca han puesto. La gran propiedad agraria, los de más de 5.000 hectáreas, el Banco Macro, la minería, tienen que hacer un aporte extraordinario para financiar la crisis. En primer lugar, resolver el problema de la alimentación, pero también de un plan de viviendas. Tenemos una crisis de vivienda escandalosa. Por ejemplo, en un pueblo chico como Joaquín B. González, hoy decían los diputados de ahí, que no son del Partido Obrero, decían que hay 800 familias asentadas. Faltan 70.000 viviendas en la provincia. Entonces, en una provincia así, vos podés establecer de que los acreedores de una deuda que encima fue un fraude, como el Fondo de Reparación Histórica, tengan la prioridad económica, y vos podés permitirte el hecho de que no tomar alguna medida extraordinaria, un aporte por única vez de las grandes rentas y los grandes propietarios de la provincia. Si no te planteas esto, entonces ¿qué es lo que tenés por delante? Es una catástrofe social. Y entonces la discusión de fondo es la que plantea la izquierda, la que plantea el Partido Obrero. ¿Quién paga la crisis? ¿Qué medidas vamos a tomar? Y nosotros estamos en la forma de proyectos de ley, con este planteo de un impuesto a la riqueza de las grandes rentas y grandes patrimonios que he presentado en la legislatura, con otras medidas complementarias que apunten a una reorganización social de la provincia. Tenemos que enfrentar una crisis de la gravedad de la que tenemos. Después cualquiera se puede hacer el tonto, pero la crisis se le va a venir encima. Las cosas son objetivas. Y nosotros, lamentablemente, no erramos el pronóstico de lo que se venía. Y hoy tenés ahí acumulados en un solo bloque, votaron 57-1 contra mi único voto opositor, para que lo principal en la provincia sea el endeudamiento y el cumplimiento de los compromisos con una deuda completamente usuraria, fraudulenta, que no quisieron investigar. Esas son las verdaderas alternativas políticas. Del Frente de Todos no quedó nada, están todos en el oficialismo. No, bueno, eso... En el programa de televisión, sí. El diputado Villa dijo, sin ponerse colorado, que ellos arrancaron con 21 diputados y ahora tienen 11. Y esos son los que se presentaron como alternativa a Sáenz. Y la explicación que dio es que billetera mata a Galán. Esas son las palabras del diputado. No, bueno, claro, es espantoso, claro, bueno. Bueno, eso... ¿Quién es la oposición en esta provincia? Eso te iba a preguntar. ¿Y quién es oposición a Sáenz ahora? Bueno, por eso te digo, 57-1 muestra la realidad. El 1 fue el voto del Partido Obrero que decía, investiguemos la deuda que fue un fraude. Financiemos a la provincia con una contribución extraordinaria de los grandes grupos económicos del Banco Macro. Es decir, planteamos una salida, decíamos no a eso, sí a otra cosa. Y perdí 57-1. Esto es lo que hay que ver sobre el cuadro político de la provincia. Lo demás es bla bla. Qué increíble. Ahora, diputado del Pla, todos sabemos que, si bien ahora están todos enfocados al tema sanitario, el incremento terrible de casos, hoy hubo 40 casos en Tartagal, en San Martín nada más, pero claro, allá hay que empezar a mirar más allá, ¿no?, del coronavirus, y frente a este cuadro que vos planteás y demás. ¿Y cómo te imaginás que va a ser esta salida, si hay salida, no? No, una salida muy peleada, porque está claro que los que gobiernan van a una salida clásica, a una medicina que ya probamos, nos tomamos todos los frascos de esta medicina y no fue mal. Por ejemplo, ahora ¿qué va a pasar con el gobierno nacional? Ahora empieza otra ronda, es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y de la negociación con el Fondo Monetario Internacional van a venir los famosos clásicos históricos planes de ajuste.
en donde lo que se ajusta es al laburante. Ahí escuché, mirá, de un comentarista liberal como Pañi de La Nación, una editorial de ayer. Él dice lo siguiente: a ver, ¿cómo vamos a hacer un ajuste fiscal? Y bueno, tarifas no vamos a poder ajustar porque nos matan. La gente no puede pagar un mango más. Imagínate, ahora se están acumulando las boletas, no se cortan los servicios por ahora, pero en 2 meses va a haber gente que tiene 6 boletas para pagar. Claro. Y no va a tener un mango para pagarla. Entonces subir tarifas va a estar difícil. Y otra alternativa difícil: lo que seguro va a perder en la próxima etapa, ¿quiénes son? Dice Pañi: los jubilados. Porque son la principal cuota de gasto del Estado. Es decir, se van a meter con los viejos, una vez más con los viejos, contra los viejos, para convertir la jubilación en un chiste, no en un derecho que uno se lo gana laburando 30, 40 años de su vida, para tener un salario acorde al salario que obtuvo en su época de actividad. Entonces, ¿te das cuenta de lo que están hablando? Eso es Pañi. Claro. Un comentarista de derecha, sí. que haciendo números dice esto va a ir por acá. Entonces, vamos al Fondo Monetario, vamos contra los jubilados. La reforma laboral, no están haciendo una ley de reforma laboral, pero la están aplicando en cada empresa. Con un chantaje a los obreros, dice: ¿querés aceptar estas nuevas condiciones de trabajo, menos salario, menos de esto, menos de todo? O si no, la alternativa es que te raje. Es decir, a los trabajadores los están extorsionando por cada lugar de trabajo, con la complicidad vergonzosa de la burocracia sindical, para ceder todos sus derechos. Entonces nosotros vamos a una etapa de grandes luchas. Necesitamos una gran reacción obrera y popular frente a estas medidas. Y bueno, mañana, por ejemplo, se reúne lo que se llama, hace con este mecanismo virtual, el plenario del sindicalismo combativo, que nuclea a todos los gremios combativos del país, a la influencia de la izquierda en los sindicatos. Va a ser una reunión de 1000 delegados, secretarios generales, comisiones internas de todo el país, para discutir un plan de lucha, para defender el salario, para defender los puestos de trabajo. Y bueno, vienen etapas de grandes batallas en este sentido. Nosotros nos vamos a esforzar para que el pueblo levante cabeza, porque si no va a ser la víctima de todo esto, ya lo está haciendo, y a su vez para presentar alternativas de salida. Ese es el gran papel que puede jugar el Frente de Izquierda, el Partido Obrero. Estamos impulsando la realización de un gran acto nacional, probablemente en la Plaza de Mayo, para presentar otra salida frente a estos gravísimos problemas que tiene el país. Qué bárbaro, qué increíble. Ahora, y políticamente, el año que viene, más allá del tema de la pandemia y más allá de todo, el año que viene se supone que tiene que haber elecciones de renovación legislativa. ¿Y cómo te imaginas el escenario político en Salta frente a esto que vos acabas de decir, de que prácticamente el oficialismo, ha cooptado todo, ¿no? Bueno, mirá, es difícil imaginarse el escenario electoral porque normalmente son escenarios de mentira, no de verdad. Y cuando hay elecciones solo legislativas son más de mentira que cuando hay ejecutivas, porque todo el mundo se presenta como si fuera independiente. Suele haber una gran atomización de listas, y en general es un escenario muy confuso. Yo te puedo decir que nosotros vamos a batallar, como batallamos ahora, en medio de esta crisis, ¿no? Porque, aunque estemos muy lejos de una elección, sino mostrando frente a cada problema una salida alternativa, vamos a batallar para que el escenario de las elecciones sea un escenario de afirmación de una alternativa de salida a la crisis, en los términos que estuve planteando en este reportaje. Es decir, por un programa de transformación social, por un programa para que la crisis la paguen los capitalistas, por un programa de defensa irrestricta de los derechos de los trabajadores, de los jubilados, del medio ambiente, de la vivienda. Esa es nuestra batalla de toda la vida, y en torno a esa batalla buscamos acumular fuerzas en una gran corriente popular, ¿no es cierto? Acumular fuerzas en una gran corriente popular con la clase obrera a la cabeza, porque estamos puestos ante una situación de fuerza. Las elecciones por sí mismas no van a dar una salida. Los que echan gente no esperan a tener un mandato electoral para eso, te echan. El ajuste capitalista no va a esperar a las elecciones
lo vamos a tener que pelear en la calle antes. Defender la salud de la población, por ejemplo. ¿Vos sabés por qué Salta no tiene una situación más grave de salud? Más grave, como la de Jujuy, por ejemplo. Sí. No es un mérito del Ministerio de Salud, por más esfuerzo que hagan los médicos, no siento que sé que lo hacen y mucho. El principal factor, es que los obreros mineros hicieron huelga en todas las minas de Salta, en todas, las 2 plantas de bórax. O sea, no fueron a trabajar. Se pararon y obligaron a que se establezca el protocolo para que haya un control estricto de la salud, con test de subida y test de bajada, porque si no hubiera ocurrido lo de Jujuy, en donde las mineras no cumplieron ningún protocolo, tuvimos 300 mineros contagiados y bajaban los mineros a contagiar en todos los pueblos. La reacción obrera ha hecho más por la salud que todas las medidas que se han tomado a nivel oficial. Y nosotros el día 15 de marzo presentamos un proyecto que decía, démosle el derecho al trabajador de tener comisiones de salubridad para que el trabajador fiscalice en el lugar de trabajo, como han hecho los mineros, las condiciones para seguir trabajando o para suspender, cuando corresponda suspender, el trabajo, para que los lugares de trabajo no sean el contagiadero, que lo han estado haciendo en Jujuy. Es el principal problema, no saben cómo salir de él. Ledesma tiene 220 casos de contagiados, el ingenio Ledesma, y tiene 9 muertos. Así que la salida de esta situación, incluida la protección de la salud, está en manos de la capacidad que tengamos los trabajadores de establecer una organización y una reacción frente a lo que está pasando, tanto en el plano sanitario como en el plano de una salida política. Entonces es algo más profundo que la elección del año que viene. Está la capacidad que tengamos ahora de irnos organizando para enfrentar cada uno de estos temas. Ahora, Claudio, frente a este tema, y lo charlaba hace rato con el doctor Pablo, ¿no? El tema del miedo juega muchísimo, ¿no? Tiene es un factor enorme, digamos, que se agrega en este tema. Ahora, en el medio de este miedo que tiene la gente y lo demás, ¿no va a jugar, digamos, en contra de que haya, digamos, un análisis, un razonamiento tal cual vos lo estás planteando, y la gente se aferre a decir, me quedo con esto que tengo ahora como lo más previsible frente a lo que pueda venir? Bueno, mira, claro, el miedo y la crisis se utilizan, puede producir distintos tipos de reacciones. En las grandes crisis los pueblos han protagonizado las grandes revoluciones. Claro. En las grandes crisis también se han impuesto salidas como el fascismo. Claro. ¿Sí? Es decir, una gran crisis puede ser una oportunidad para encontrar una salida a viejos problemas, que las crisis se ponen de manifiesto de manera más clara. Si un pueblo no logra encontrar la forma de aprender todo lo que pueda de esa crisis para encontrar esas salidas positivas para la mayoría, bueno, vienen los que venden esas salidas autoritarias, reaccionarias, vienen los planes de ajuste capitalista, y vienen los que buscan imponer la resignación al pueblo en nombre de la crisis. Por ejemplo, el discurso que dice, aceptar ceder derechos como trabajador porque si no te vas a quedar sin trabajo. Y al final del camino se dio los derechos y también perdió el trabajo. La adaptación, el acomodarse a considerar una fatalidad las consecuencias de esta crisis es muy negativa y favorece las salidas reaccionarias, ¿sí? Perdón, Claudio, lo que pasó con el decreto, el DNU, el 255, después convertido en ley, que dice, bueno, tenemos que aplicar esto porque estamos en pandemia y hay que hacer esto porque si no se van a contagiar todo. Bueno, se justificó eso, claro. Y ahora tenemos en 3 meses 6 salteños que tienen un ojo menos. Ahora iniciamos una campaña porque la policía les tiró a la cabeza y perdieron uno de sus ojos. Los han mutilado. Es una práctica. Hay 4 procesados por eso, ¿no? Bueno, ahora... claro, después que pasó. ¿No es cierto? Por todas las denuncias que hemos armado. Vamos a hacer una campaña nacional e internacional por este tema. Salta va a ser conocido como el lugar en donde a la gente, la policía le tira a los ojos.
y no hay duda que hay una responsabilidad política cuando el gobierno le dio superpoderes a la policía. Es un hecho extremadamente grave. No, gravísimo. Claro. Entonces, bueno, mañana vamos a sacar una foto multitudinaria de mucha gente con los ojos tapados, que va a ser el inicio de una gran campaña nacional para mostrar cómo queda la gente de Salta que sale a reclamar su derecho o qué se hace en nombre del combate de la pandemia, porque todos estos casos son en nombre del combate de la pandemia en la provincia de Salta. Qué bárbaro, qué adelanto que nos está haciendo Claudio. Amplía un poco más sobre esta convocatoria, por favor. Mira, nosotros lo vamos a hacer en esta ya varios organismos de derechos humanos, no es una iniciativa solo del Partido Obrero, han tomado este hecho gravísimo que en otros lugares del mundo, por ejemplo en Francia o en Chile, donde también ocurrieron este tipo de cosas, por ejemplo en algunos países han terminado teniendo que prohibir la bala de goma, porque la policía tiraba la cabeza como acá, ¿no es cierto? Y además es un caso de mutilación. Mira, el terrorismo de Estado tiene 3 cosas que lo tipifican: la desaparición de personas, las violaciones y la mutilación. Esto que está ocurriendo en Salta son mutilaciones, porque no puede ser que sistemáticamente les tiren a la cabeza con un arma que además está prohibido que se use para eso, y que tengamos gente que pierde la vista. Entonces es un hecho muy grave, un decreto completamente anticonstitucional, cuestionado por todo el mundo, que no quieren derogarlo. Vamos todos los martes a plantear que se derogue la ley esa, y todo el oficialismo protege que siga adelante esa ley. Es decir, que son actos que tienen amparo político. Y no se tendría que haber desarmado de inmediato este empoderamiento de la policía que se ha hecho. Entonces iniciamos una campaña, pronunciamientos, videos. Toda la ciudadanía democrática tiene que pronunciarse por la derogación, porque vayan presos todos los policías responsables de este caso y también los que amparan políticamente este tipo de situaciones. No, por eso te decía que hay ya la justicia, en principio, veamos cómo seguirá, pero en principio, bueno, ha imputado a 4 efectivos, ¿no? El último caso, que le tocó justo a alguien que estaba por entrar al ejército, sí, al que sin más le tiraron en la cabeza en el barrio Norte Grande, un joven. Sí. Tenemos 5 casos más desde enero para acá, desde febrero para acá. Qué bárbaro, ¿no? Qué terrible el tema. Bueno, Claudio, la última y tiene que ver con la política. Contame cómo estará internamente el Partido Obrero. Bueno, ¿cómo está? Vos sabés que hace un año tuvimos el lamentable hecho que Altamira... Sí. Partido, con un grupo de militantes, con un 20% más o menos de la organización, han constituido otro partido. Ese otro partido, aparentemente creo que van a poner Política Obrera, no sé cuál es su nombre, pretenden seguir diciendo que son una fracción, una tendencia al interior del Partido Obrero, cosa que es absolutamente falsa. Se han roto con el Partido Obrero, lamentablemente, y bueno, han constituido una especie de secta. El grupo de Salta que se fue constituido, una secta. Por ejemplo, está constituido el Partido Obrero a nivel nacional y no quisieron sumar la personalidad de Salta, así que Salta ellos, digamos, usan el nombre del Partido Obrero, pero rechazaron integrarse al Partido Obrero Orden Nacional y a todos los distritos donde está legalizado. Es decir, que hacen una usurpación de ese nombre. Así que estamos en una pelea legal para que devuelvan esa personería al verdadero Partido Obrero, que está representado por los dirigentes históricos en Salta y por la mayoría del Congreso del Partido Obrero en el país. Pero estamos superando ese proceso ya, con mucha militancia, con nuevos desarrollos del partido. Así que, no, esa es la situación. Qué bárbaro. Bueno, tengo un mensaje, manda mensaje la señora Catalina. Dice, lo saludo al diputado del PLA, pero quiero decirle que siempre es un sinnúmero de críticas las de ustedes, pero cuando tienen oportunidad de hacer algo, no lo hicieron. Se pelean entre ustedes y no hicieron nada. Dice. No, lo hacemos todo el tiempo. Por ejemplo, estuve enumerando a la señora, si la escuchó atentamente, todos los planteos que hicimos. Un proyecto de ley el 15 de marzo, cómo combatir la pandemia,
centralización de los recursos de salud, designación de personal, un proyecto para financiar la crisis. Tiene que fijarse las cosas que proponemos la señora. Le propongo eso porque lógico que somos muy críticos. Y somos críticos naturalmente porque somos la única oposición política que hay en la provincia. Si bien el debate de la deuda del otro día, cuando dijimos que no hubo endeudamiento, dijimos cómo hay que financiar a la provincia, ¿no? Siempre hay una propuesta detrás de una crítica, siempre. Claudio, lo seguimos de cerca, me dejaste un montón de títulos, ¿no? Me dejaste un montón de cosas, realmente muy importante. Lo más preocupante, esto que decías, bueno, reiterame por favor sobre esta movilización, esta reclamo que van a hacer porque van a estar con los ojos vendados. Sí, mañana la movilización es por el tema de los comedores que no tienen asistencia. Y ahí, en ese marco vamos a hacer una gran foto con todos los presentes, con el ojo tapado, iniciando una campaña para mostrarle al país y al mundo que en Salta la policía tira la cabeza y en 4 meses de pandemia ha dejado a 6 personas sin uno de sus ojos. Qué bárbaro, impactante, por supuesto. Como siempre, Claudio, gracias por tu tiempo, lo seguiremos por supuesto al tema, te agradezco y como siempre te mando un abrazo. Por favor, hasta luego. Chao.